motores. Volumen, bueno. La carta a los romanos tiene mensaje pastoral en 3 temas sustanciales. Primero, la gracia presentada en el Evangelio por Pablo. Segundo, el destino del resto de Israel, que no se ha salvado durante la época de la iglesia. Más bien esos 2 temas. Toca otros menores, la comparación entre el Adán primero y el Adán segundo, pero por hoy nos interesa el tema en el orden que está. Vamos a ver. Primero, todos los que venimos a la tierra para ser probados en el alma, venimos perdidos. Todos, no estoy hablando de otros mundos ni otras creaciones, sino de los humanos. Venimos todos perdidos. No hay justo ni aún uno. Todos nos hemos extraviado como ovejas, cada quien se apartó por su camino. Pero quiero tocar este punto solo para decir esto. Si nos hemos apartado y descarriado, ¿dónde estábamos? Es decir, no podría mencionar Pablo que nos hemos descarriado, nos hemos ido por nuestros caminos, si no hubiéramos estado en un camino legítimo. Cristo fue el pastor de las ovejas del Padre antes, como cuando José en Egipto, el hijo de Jacob, pastoreó las ovejas de su padre antes de ir a sus hermanos a traerlos al Padre. Entonces quiere decir que nosotros estuvimos encarrilados. ¿Dónde? No es el tema ahora. ¿Cuándo nos desprendimos? Tampoco es el tema. Vamos a ver más a fondo. Empecemos en que todos aparecimos aquí extraviados, perdidos. No porque Adán haya caído, sino porque nosotros nos adherimos a la caída de Adán. Nosotros practicamos el pecado aquí en la tierra desde chicos. ¿De qué momento se practica el pecado voluntario? ¿De qué edad? Tampoco la podemos determinar. No sé cuándo pondría usted la edad del conocimiento, de la conciencia, pues. Porque usted ve que un niño menor de tal edad, 6, 7 años, ya actúa torcidamente. Los berrinches empiezan desde casi bien temprano. Pero no nos metamos en esas profundidades todavía. Miremos qué nos quiere decir primero Pablo en esta tremenda carta. Es el Evangelio de la gracia, disertado por Pablo, inspirado directamente por el Señor. O sea, la descripción del Evangelio que necesitamos ahora.
Primero habla Pablo que el poder del Evangelio, capítulo 1 de Romanos, verso 16, habla de que es poder salvador. Yo creo que noten ustedes, hermanos, que todo lo demás es agregado. Es decir, sanidades, señales, milagros, prodigios, es agregado a la salvación. La meta es el Evangelio salvando, poder salvador. Pero claro, conlleva la salvación, liberación de enfermedad, liberación del pecado, liberación de demonios, todo. Porque la meta es que esa nueva creación va a ser totalmente pura. No va a haber ya nada, ningún lastre, ninguna ancestro, nada. Nueva creación completa. Ahora, hay que entender, leyendo la carta a los romanos se entiende, ¿cuándo se va a lograr la liberación total? La restauración total del ser. Ustedes por experiencia y nosotros por experiencia, sabemos que no se logra instantáneamente al creer. ¿Cuánto tiempo lleva usted? ¿Cuánto tiempo llevo yo? ¿Cuánto tiempo llevamos de estar en Cristo y todavía no encontramos la perfección? Pero tendríamos que examinarnos. ¿Estaremos progresando? ¿Estaremos avanzando? ¿Está hoy mejor que ayer? ¿O está estancado? ¿O va en retroceso? Entonces, si es poder salvador, porque todo hombre es culpable, lo primero que tiene que haber para que haya salvación es reconocer que somos pecadores. ¿No se ha fijado usted que cuando usted evangeliza, si lo hace, pues, muchos le van a decir, mire, es que yo no le hago mal a nadie, yo no soy mala gente. Se están justificando. Eso no están buscando arrepentimiento. El primer índice de retorno al Señor de un pecador es el arrepentimiento. Tenemos que tomar la parábola del pródigo. ¿Cuándo se arrepintió el pródigo? Cuando volvió en sí. Dice, volviendo en sí, dijo, en mi casa estaba mejor. Mire la memoria de haber tenido gloria y haber sido destituidos. Nosotros no tenemos memoria todavía de todo eso, hermano. ¿Qué tal sería que nosotros nos acordáramos de dónde estuvimos? Porque dice que fuimos destituidos de la gloria. ¿Qué gloria tendría usted que yo no sé? O yo que usted no sabe. Pero venimos aquí descarriados. Así que aquí nos conocieron en la tierra ya descarrilados. No estamos poniendo el momento que se descarriló el tren, pero ya descarrilados. Entonces la tarea del Evangelio, según Romanos, es llegar con poder para atraer al pecador. El primer poder se manifiesta en el poder dominador contra el diablo y sus huestes
que el Espíritu provoca cuando se acerca a un pecador impenitente. Ustedes se pueden imaginar, hermano, ¿qué haría el diablo para evitar eso? ¿Qué no haría? Cuando el Espíritu Santo se acercó a ti, que no estaba en ti todavía, se acercó a ti para salvarte en Cristo. ¿Qué no haría el diablo para evitarlo? Pero no pudo. Si ahora, ¿qué no hace para sacarte? ¿Qué no haría para que entrara el Espíritu en ti? Para que no entrara, pues. ¿Qué no haría para que te decepcionaras, te desilusionaras de Cristo? No lo conocieras. 1000 batallas. Por eso hay batallas que se pelean antes aún de nacer. Cuando Can fue maldito, no fue maldito, cuando Can entró en aquella rebelión contra su padre, después del arca, la maldición no cayó solo sobre Can, más bien sobre su descendencia. Ahí venimos arrastrando consecuencias de pecados aún antes de que nosotros tuviéramos la culpa. A mí me han preguntado mucho, ¿y qué culpa tenía Canaán del pecado de Can? Que a él le cayó la maldición. Yo no sé, yo no he profundizado en ese detalle, pero el caso es que alcanzó a Canaán el pecado de Can, pecados ancestrales, que en Cristo pueden morir, terminan. Pero el poder de Dios llega entonces en el Espíritu Santo, que es Dios, permitiendo abrirse paso al Espíritu mismo, quitando los estorbos y llegar al pecador. El pecador, a unos segundos antes de arrepentirse, a unos segundos después, es diferente. Algo le hicieron. No sé cómo fue su conversión. Si fue en un instante que usted ya pensó diferente, o poco a poco, no sé. Pero el Espíritu Santo, igual que actúa en lo que narra Romanos, lo hace con los pecadores, aunque la modalidad cambie. Por ejemplo, el Gadareno estaba atrapado por el enemigo. En un momento vio a Cristo y como que se hubiera zafado de la amarra y corre a Cristo y encuentra la liberación. ¿No sería algo así lo que pasó con nosotros? Que el Señor amarró por un momento todos nuestros estorbos y nos permitió la oportunidad. De ahí deduzco yo, hermano, que hay que aprovechar las oportunidades. A veces las oportunidades ya no vuelven. Por eso dice de Jerusalén, oh Jerusalén, que no conociste el tiempo en que te visité. Tu futuro va a ser terrible. Y fue terrible. Y es terrible hasta el día de hoy. Tomemos lección de eso. Ahora, cuando nosotros vemos que el Espíritu Santo hizo el trabajo previo para el arrepentimiento,
vamos a entender que el Evangelio, poder de Dios, cuando hablamos de poder de Dios, no es solo poder milagroso para sanar, para liberar. Es poder maravilloso para detener las huestes del enemigo y permitirnos vernos como somos y atirnos. Tampoco sé su experiencia cuando se convirtió, pero me imagino que se avergonzó de usted mismo. No sé. No sé si solo estoy hablando por mi experiencia. Pero tenga mucho cuidado. Recuerde, ¿se sintió usted bien cuando llegó a Cristo minutos antes? ¿No se sentía como avergonzado de haberlo rechazado, como pecador? El Señor puso un ejemplo de los arrepentidos y de los no arrepentidos, porque ambos pueden estar orando al cielo y el uno estar arrepentido y el otro no. El fariseo y el publicano. Miremos al fariseo. Él no debía nada, no tenía problemas, solo estaba dando gracias. No está arrepentido. No hay nadie que esté tan limpio como para que no se pueda arrepentir de algo. Él no reconoce su pequeñez. Está perdido, hermano. El publicano, que era pecador también igual que el otro, reconoce su pecado. No soy digno, soy pecador, soy propicio, perdóname. Y en el pródigo, cuando el pródigo volvió en sí, se dispuso a ir al único que tenía el remedio. Note que primero el Espíritu Santo hace el papel de evangelista. Cuando le está hablando a usted y usted no lo oye, yo no lo oí, pero algo lo hizo detenerse ante un mensaje, alguien lo hizo oír el mensaje, alguien lo hizo entender el mensaje y alguien lo hizo quebrarse, compungirse. El Espíritu Santo. Note el trabajo, según Romanos, del Espíritu Santo afuera del pecador. Lo va a traer. Y ya que lo trae arrepentido, deseoso de que le digan qué tiene que hacer. Acuérdense de Pablo, ¿verdad? Lo traen amarrado, figurativamente digo amarrado, lo traen en un viaje sanguinario. Él cree que va a matar cristianos o a apresar cristianos. Y ese día a él lo agarraron. Ahora, ¿quién hizo ese trabajo? Dios mandó al Espíritu Santo que anda buscando pecadores para que cogiera a Pablo. El Espíritu Santo no lo evangelizó, solo lo llevó frente a su propia condición. Ya que está botado, arrepentido, ¿quién eres tú, Señor? ¿Qué quieres de mí? Tú eres el Mesías. Sí, yo soy el Mesías. ¿Sí? ¿Qué quieres que haga? Bueno, ahora viene la segunda parte. Ahora voy a entrar en ti. Te voy a llevar
a un lugar, y le digo dónde, ahí vas a estar orando para esperar las instrucciones de un varón que yo voy a mandar. Esas fueron las órdenes. Quiere decir que la segunda fase del convertido que se arrepintió, pues primero es buscar dónde lo equipen, porque ahí se le va a decir por enviado de Dios, por los ministerios, lo que sigue. Noten cómo ahora pasa el trabajo a otros. Siempre el Espíritu Santo está en eso, porque si el ministro no tiene al Espíritu funcional, de nada le sirve al otro. El evangelista, si no está el Espíritu funcional, puede hablar todo el día, que no hay resultado. Por eso sabemos nosotros que el Espíritu Santo entra en el momento de la conversión, junto con el Espíritu de Cristo, y trabajan adentro. Pablo, cuando está 3 días en Damasco, ciego, inútil físicamente, está siendo capacitado en su alma para que a tono con su espíritu empiece el trabajo. Le dan la plenitud del espíritu, envían a Ananías. Quizá Pablo creyó que por ser el gran apóstol, que iba a ser el gran apóstol, le iban a enviar a un tremendo ángel a ministrarlo. Le enviaron un discípulo, a ver, un discípulo ministrándole a Saulo. Pero como era enviado del Señor, lo que hay que ver es que si es enviado de Dios, no tanto como le parece al que van a ministrar. Si es enviado de Dios, aunque sea un Ananías. Ahora, recordando al pródigo, al hijo pródigo, estoy contando muchas parábolas. En el momento que volvió en sí, el pródigo está arrepentido, porque se reconoce pecador, se reconoce fugado de la casa del Padre. Entonces empieza a caminar hacia la casa del Padre. Se va alejando el hedor de la posibilidad. Todavía no hay conversión, solo arrepentimiento. Pero ya va caminando, empujado, capturado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene un trabajo mucho mayor de lo que nos imaginamos. Lo que pasa es que es invisible, modesto, está haciendo el trabajo, no se sabe ni quién lo está haciendo. No te dice a cada rato, ahí te recuerdas que soy yo, ¿verdad? Callado. Te trabaja, te lleva a Cristo y luego que te pone frente a Cristo te dice, ahí está, tu Salvador. Entonces ya uno dice, caramba, ahí está, pues, ¿y por qué no lo había visto? Y en ese momento le dices lo que sientes, como el pródigo al Padre: he pecado contra el cielo y contra ti. Ahí dices todo. Y el Padre te besa y te da por arreglado, justificado. Ya tiene relación. Ahora, justificado no quiere decir arreglado totalmente. Empieza el proceso.
Entonces, tú te vas a despertar quizá otro día, confuso, revuelto de la cabeza, peor que el día anterior, hasta con deseo de pecar. Y entonces, ¿qué me pasó? Nada. ¿Qué pasaría en mí? No te puedes quedar en ese estado confuso, sino que tiene que suceder la conversión, porque si rechazas ahí, no hay salvados eternos por arrepentidos nada más. El arrepentimiento tiene que llevar a la conversión, a la conversión. La meta principal del evangelista es que el pecador se convierta, no solo que llore ahí enfrente su pecado, que se estremezca ante las cosas que ha hecho, que se meta en Cristo. Todo eso lo narra Romanos. Y Romanos dice que la ira de Dios está sobre todo pecador, pero el que se arrepiente de veras va hacia la conversión. Muy bien, ahora vamos a ver qué sigue después de la conversión. Entonces empieza un desarrollo, no solo crecimiento espiritual del creyente, sino viene un periodo de, digamos, de aprovisionamiento. Se le equipa para ir a la guerra, como aquellos que van a ir al combate, los entrenan, los disciplinan primero y los equipan, les enseñan cómo manejar las armas, cómo ponerse el uniforme. Si no enseñaran eso, irían a morir a la guerra nada más. Tienen que ir bien preparados. Lo que hicieron con Pablo, lo que hicieron con el pródigo, vestirlo, arreglarlo, limpiarlo. Este es el lugar de la administración del hombre, el creyente. El creyente ahora tiene que ser ministrado en el bautismo de agua, ministrado en la Santa Cena, ministrado en la consejería, ministrado en las liberaciones, ministrado en el trato del Espíritu Santo, haciéndole reconocer las áreas que no ha rendido. Claro, nosotros nos asustamos, por ejemplo, en los pecados muy conocidos, ¿verdad? Si vemos un creyente, aceptó, tal vez tiene 8 días de haber aceptado, pero nosotros lo sabemos, yo soy cristiano, y lo vemos afuera de la iglesia con un puro. Decimos, ¡ay, mire, ese no es cristiano! Está con puro. Todavía no le han enseñado a quitar las áreas. O no sabe. Por eso, cuando el hijo pródigo entró a la casa del padre de regreso, ¿cómo entraría? ¿Se imagina usted? ¿Cómo estaba de aspecto? Venía la posilga. No venía perfumado precisamente. No venía vestido adecuadamente. Nada coincidía con la casa del padre. Entonces el padre lo vio. Fue el único que lo besó, por supuesto, el perdón. Pero ha de haber pensado el padre, bueno, ahora tengo que arreglar a este amigo, ¿eh? Lo tengo que arreglar. Porque hay fiesta.
Entonces empezó: siervos, vístanlo. O sea, de ahí se intuye que lo bañaron, lo arreglaron, lo pelaron, lo iban a llevar a la fiesta. Note, la administración no es para perdón de pecados, es para llevar al creyente a la fiesta. Aquel ministrante que esté perdonando en los pecados está fuera del orden. En todo caso, puede aconsejar a la persona cómo pedir perdón al Señor, cómo arreglarse con el Señor, y aún decirle: ya está arreglado porque ya siguió los pasos, pero no perdonarlo él. Yo te perdono, es que has perdonado, si no es con él el asunto. Sigamos. Después de eso, que haya una urgencia o un carro mal puesto. Gloria a Dios. Favor de mover el pick-up color gris con baranda, dice, 51250 del portón de Modas el Este. Por favor, lo van a dañar. Si no, le ponen grúa para que vaya rápido. Seguimos después de la grúa. Hay un detalle en Romanos que dice que en el capítulo 6, da el pecado. Pero mira la diferencia. Démonos por muertos. No estamos muertos. A un muerto, no le dice usted: hacete el muerto. A un vivo le dice usted: hazte el muerto, y no reacciones. Entonces, hermano, lo que está pidiendo el capítulo 6 es que nosotros los cristianos, que debíamos ya no volver a pecar, estamos acechados por el pecado y podemos volver a pecar. ¿Cuál sería la diferencia entre este pecado y el pecado de antes de conocer a Cristo? Antes de conocer a Cristo te obligaban a pecar y tú con buena gana ibas también. Pero el pecado del convertido es un pecado voluntario, no está obligado, porque por eso le dieron al Espíritu Santo. Si no le pide ayuda al Espíritu Santo, es problema de él. Pero el Espíritu Santo sería capaz de doblegar al pecado. Lo que pasa es que uno se siente a veces fuerte, no pide ayuda y cae. Dice aquí, en verso 16, 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, eres esclavo del tal, del pecado para muerte o de la justicia para vida? Aquí está diciendo la alternativa del creyente. Del creyente. No estoy hablando de la alternativa en el mundo. En el mundo no tienen alternativa, no quieren ser. Ellos están amarrados al pecado, esclavizados del pecado. Pero nosotros que fuimos liberados del pecado, de la fuerza del pecado, estamos en posibilidad de agradar a Dios, no pecando, o de ofenderle pecando. Esa es la alternativa diaria
¿Y qué le digo diaria? Muchas veces al día. ¿Qué hacemos ante esa alternativa? ¿Nota usted cómo el pecado del convertido es peor? Dijo alguien, porque es peor una mancha en vestido blanco que en vestido negro. Entonces tenemos que llegar a esta conclusión. No podemos avanzar mucho. ¿Por qué hay cristianos revolcándose en el pecado? ¿Y por qué hay cristianos que nosotros llamaríamos santos? Porque unos han escogido ese camino y los otros también, el de ellos. ¿En qué consiste, hermano, esa conversación con las que yo he tenido algunas veces con hermanos? Y no estamos en la gracia, pues se puede pecar. No dice que la gracia sobreabunda para alcanzar la abundancia de pecado. Yo creo que ni se ha arrepentido siquiera. Porque el que está arrepentido y convertido huye del pecado. No busca el pecado. Lo puede alcanzar el pecado porque no somos impecables. Pero no le agrada estar en el pecado. ¿Pecaremos porque estamos en la gracia y no en la ley? No, porque fuimos sepultados con Cristo en su bautismo de muerte. Cuando Cristo fue enterrado, fue metido en la tumba, cuando nosotros nos bautizamos en agua, nosotros hemos sido metidos con Él, dados por muertos, pero vivos. El problema es que estamos vivos. Fíjense que el Cordero del Antiguo Testamento lo llevaban amarrado al altar, lo mataban y no le decían, cuidado cómo se baja. Estaba muerto. Pero nosotros subimos voluntariamente, no nos amarran, no nos matan, nos tenemos que dar por muertos arriba. Difícil. De ahí nace aquella frase que es más fácil morir por Cristo que vivir por Cristo. Muchos heroicamente mueren por Cristo, un momento ya. Pero vivir toda la vida por Cristo, vienen las fallas. ¿Qué dice usted de eso? Bueno, ¿por qué Pablo en Romanos, con eso culminamos, 12, hace una rogativa tremenda al respecto de lo que estamos hablando? ¿Por qué dice, hermanos, os ruego, 12:1, que te ofrezcáis completo en el altar? ¿Por qué ruega? En primer lugar, porque no estamos entregados totalmente, si no ya no rogaría nada. En segundo lugar, porque tenemos un proceso para que lo sigamos haciendo. Y en tercer lugar, porque en un momento nos podemos bajar del altar y echar a perder todo. En un momento, hermano. Porque estamos vivos. Usted machuca a un muerto y el muerto sigue con la risa que se murió. Machuque a uno que se esté haciendo el muerto
Y el muerto va a ser usted. Porque está vivo. Ahora, el creyente que crea que ya está muerto, se va a llevar buenos sustos. Dese por muerto, eso sí es diferente. Haga lo imposible, pídale auxilio al Espíritu Santo para que usted se dé por muerto y no reaccione con la carne. Todos los que estamos aquí sabemos que Dios tiene un programa para cada uno. Yo sé que nosotros queremos saber nuestro programa. ¿Lo quiere saber usted? Sí, ¿verdad? Aquí está la fórmula. Primero, entréguese como muerto. 12:1 de Romanos. Segundo, no tome la forma que el mundo le pone. No imite al mundo. Muertos al mundo. Y entonces va usted a saber, verso 2, la voluntad de Dios para usted. O sea que Dios no le va a hablar, ni le va a dar el programa si ve que usted no lo quiere cumplir. Solo por saberlo, no. Dios le dice, y hay un versículo para eso que dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o no. Hay gente que anda solo curioseando en la Biblia y no abre nada, ni le llega nada. Pero si Dios ve la sinceridad del corazón, que usted quiere hacer la voluntad de Él, conforme la va conociendo, se la va dando, se la va dando. Sí, ese es el verso. Sí. O sea que se va a reconocer la persona que recibe porque es sincera. En cuanto se pierde la sinceridad, no se recibe. Dice que Dios hablaba por profetas, por la palabra, bueno, muchas vías a Saúl. Estuvo en orden Saúl, ungido, rey. Y de repente llega con una pitonisa, como Dios ya no me habla ni por profeta ni por esto. Mire cómo Dios corta la línea. Porque andaba mal. Ya estaba desviado. Eso quiere decir, hermano, que Dios no conversa con la carne, sino con el espíritu del hombre, en la sinceridad de su corazón. Entonces, terminamos diciendo que este primer punto que tocan en Romanos es que todos estamos perdidos y todos necesitamos Salvador. Ahora, ese Salvador, ¿quién es? Sí, pero ¿quién trabaja para la salvación? La Trinidad. El Espíritu acarreando pecadores. Cristo cambiando a los pecadores. En la regeneración del Espíritu otra vez. Y el Padre esperando el proceso para cambiar el cuerpo y que el proceso se complete. Seremos salvos totalmente cuando nuestro cuerpo sea regenerado totalmente. No hay ningún cristiano hoy en el mundo vivo que tenga completa
su redención. Ya la oferta está. Pero ¿qué falta? Reprogramar el alma y cambiar el cuerpo por cuerpo glorioso. Quiere decir, hermano, que hasta en el último momento de nuestra vida terrenal, aún en la cama ahí, moribundos, todavía podemos pecar. De mente, ¿verdad? Tal vez no de hecho, pero de mente. Ahora, ¿cuándo va a desaparecer el pecado? ¿Cuándo va a ser la última lavada de pecado? Cuando nuestro cuerpo se una al alma y al espíritu en la redención completa. Por eso cuando Cristo dijo que Él llevó nuestras enfermedades, llevó nuestros dolores, llevó toda la carga, no quiere decir con eso que al convertirnos ya no tenemos dolores, ya no tenemos pecados, ya no tenemos culpas. Eso va a ser al final. Al final. Por ejemplo, si yo preguntara ahora, en este momento, no se vaya a delatar levantando la mano, ¿cuántos de todos los que estamos aquí estamos sin pecado? ¿Quiere decir que entonces el cristiano sigue pecando? Sí. Precisamente los galardones van a estar en el esfuerzo de mantener en obediencia esa persona atravesando el valle. Allá en el cielo ya no lo van a probar. Allá ya no van a hacer encargos de pruebas y de tentaciones. Aquí es el problema. De tal manera, hermano, que cuando veamos después el cristiano, la vida cristiana espiritual, la vida carnal, capítulos 7 y 8 de Romanos, y cuando veamos del capítulo 9 en adelante, lo que va a ser del remanente hebreo en el futuro eterno, vamos a entender la profundidad que tiene la carta a los romanos. Solo déjeme decirle para terminar que el capítulo 7 de Romanos, y tal vez lo lee usted antes de la próxima vez que vengamos, describe la vida que puede uno escoger carnal, en la que uno puede caer ya convertido. Y el 8, la liberación para poder vivir la vida del Espíritu, estando aquí en la tierra. O sea que la meta sería no pecar, no volver a pecar. Pero como no somos impecables, porque nos puede alcanzar el pecado, saberse arreglar a tiempo y mantener la limpieza. Bueno, lo voy a probar esto con una sola conversión. La conversión del ladrón de la cruz. El ladrón en la cruz ya no se regeneró, en el sentido, no tuvo tiempo de evolucionar aquí en la tierra. Si acaso sería una hora la que estaría, no sé cuánto tiempo antes de morir. Pero él no arregló desde el punto de vista humano nada. Simplemente se convierte a Cristo y recibe el beneficio de la salvación.
desde el punto de vista de salvación, bueno, está tan salvo como otro de la iglesia, aunque él no haya sido de la iglesia. No se sabe, desde luego no lo bautizaron en agua, no lo bautizaron en el Espíritu. Pero el Señor le dijo, estarás en el paraíso hoy, salvo. O sea que para la salvación solo se necesita creer. El arrepentimiento previo al creer. Arrepentirse, arrepentidos y convertidos. Y serán borrados vuestros pecados. Salvo. Aunque lo tengo que recibir uno hasta el final de la vida. El ladrón rápido recibió la salvación porque el final de su vida estaba muy cerca. A nosotros nos puede tocar largo o corto camino, pero no agreguemos nada a la meta salvadora. A la meta regeneradora sí. A la regeneradora hay una cantidad de cosas que el Señor espera que nosotros hagamos. Amén y amén. Vamos a ver si hay preguntas. Si hay preguntas, mientras hagamos las que estén más inmediatas. Mientras recogen los papeles. Hermano apóstol, buenos días, que Dios le bendiga. Yo tengo una duda con respecto al libre albedrío. Me entra la duda en cuanto al libre albedrío, ¿realmente empieza cuando uno conoce a Jesucristo o realmente antes de conocer a Cristo ya existía libre albedrío? Porque por lo que usted mencionó de que el que está en el pecado definitivamente va a seguir pecando y no va a tener ninguna opción, pero que conoce a Cristo ya lo hace en forma voluntaria. Entonces, quisiera que me aclarara eso, si el libre albedrío empieza cuando se inicia con Cristo o ya existía antes. No, el libre albedrío está desde el principio. Lo que pasa es que hay más estorbos en el que no convertido que en el convertido para pecar. En el no convertido está libre para pecar si quiere. El convertido no debe pecar. Ya se le pide la voluntad. Pero para escoger a Cristo hizo uso de la voluntad. Antes había libre albedrío, pues. Muy bien, otra pregunta. Uno, dos, sí. Buenos días, hermano Otto. Dios le bendiga. ¿Será que el proceso que usted estaba mencionando del arrepentimiento, conversión y el seguimiento estará descrito en el libro de los orígenes también, en el Génesis, ya que es el libro del comienzo? La primera palabra que Dios crea es la luz, sería como el momento de la conversión, pero seguidamente dice haya expansión, como que no todo termina ahí, sino que sigue el proceso. Entonces, ¿será que ahí también está descrito? Sí, uniéndolo con Juan 1, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, y había escogencia de la luz cuando se prendió la luz. Podía uno rechazarla o aceptarla, y luego el desarrollo de la luz, si se puede usar eso. Bueno, Dios lo bendiga. Hay un versículo que dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Cómo podríamos esto cotejarlo con el ladrón en la cruz? Puede ser que el ladrón no haya sido de la era de la iglesia, bautismo de la iglesia. Puede ser, y si fue, yo no lo creo, Dios proveerá de alguna manera. Sí, yo creo que ya tenía el sello del bautismo legal. No era de la gracia. O sea que había sido bautizado todos fueron bautizados en la nube.
y en el mar. Amén. Aquí, hermano. Dice Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La pregunta ahí dice, ¿estamos ya muertos o tenemos que morir? Porque como ahí da a entender como que habéis pasado, ¿no? Sí, Habéis pero es en el tiempo verbal, te estáis muriendo. No, ya quedaste muerto. A un muerto no se le pide que peque o no peque. Muerto literal, ¿verdad? Dice, hermano apóstol, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. ¿Cómo haría para que el ladrón de la cruz entrara sin nacer del agua y del espíritu? Es que entró al paraíso. Él nació para entrar al paraíso y después entrar al reino de Dios. Por eso dije que Dios proveería si fuera necesario, pero creo que aquí no hay necesidad. ¿Ah? Salvación, sí. El ladrón no estaría en el reino de Dios de una vez, en el paraíso ese día. Esperar la resurrección, esperar entrar al reino de Dios, etc. Todavía falta mucho ahí. Dice, se ha tomado el capítulo 7 de Romanos para pensar que el aguijón de Pablo era el pecado. ¿Podría aclararme si es así? No, vamos a ver en la próxima reunión. El capítulo 7 es la vida que se puede vivir en la carne del creyente y la vida que se puede vivir en el espíritu en el capítulo 8. Pero lo vamos a ver después. Dice esta hermano apóstol, que Dios lo bendiga. Gracias. Mi pregunta tal vez es un poco ingenua, pero es mi duda. Usted hablaba del pecado de Cam. Tenemos que ser ministrados entregando estos ancestros a Cristo para que los anule. Si no, estaríamos a merced de nuestros antepasados. No, en Cristo terminó todo. Todos nos llevan a Cristo. Hay que reconocernos. Hay que reconocernos para entregar esas áreas. ¿No? Lo que pasa es que hay quienes no piden trato en esas áreas. Allá. Hermano Otto, en el mismo orden de ideas acerca del ladrón en la cruz, estaba viendo yo que hablaba usted que fue una sustitución, por ejemplo, cuando dice que todos fueron bautizados en la nube. ¿No será que en la cruz, por el hecho de que ahí se mira que fue el último salvo, o sea, sin resucitar Cristo, el último salvo que fue el ladrón en la cruz, vemos que Jesús derramó sangre, pero también derramó agua? ¿No sería esa como la sustitución de su bautismo? No, más bien pongámoslo en el grupo del bautismo de los legalistas, los legales. Porque todos los legales entraron en el bautismo de Moisés. Pero el que cree ahora, no en los días del ladrón, la cruz, tiene que entrar por el bautismo de la iglesia, a la iglesia. Yo creo que no hubo agua que lo bautizara ahí, sino estaba bautizado en el mar, simbólicamente, que pasó Moisés con toda su gente. Si es que lo clasificamos como salvo, último salvo de la era antes de la iglesia. Amén. Hermano apóstol, en la era de la iglesia, ¿qué sucede entonces con los que no se bautizan? Dios proveerá. De alguna manera Dios proveerá que se cumpla eso. A su tiempo lo vamos a ver en detalle. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice esta pregunta, ¿se pueden describir los pecados de muerte
¿O será que el único pecado de muerte es el no reconocer a Cristo como nuestro Salvador? Ese es el único pecado de muerte. Todos los demás son perdonables. Todos. Siempre que se arrepientan de veras. Aquí, hermano. Dice la pregunta cuando en Romanos dice que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación. Pregunta es, ¿cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios? Son 3 niveles. Niveles de plenitud, 3. De medianidad, 2. Y de escasez, 1. Unos van al fruto a 30, otros a 60, otros a 100. Son niveles nada más. Ahora, no conformarse a este siglo es no vivir como viven los paganos. En resumen, pues. ¿Tiene el diablo libre albedrío? Es Tú. decir, que diga a este toco y a este no lo toco. No, el diablo está bajo control de Dios. Tuvo libre albedrío para escoger ser diablo o quedarse como Luzbel. Otra pregunta, ¿se acabaron? Qué bueno. Aquí hay... Dios le bendiga, Manoto. Disculpe, quisiera que me aclarara con respecto a los pecados ancestrales. ¿Automáticamente quedan eliminados cuando aceptamos a Cristo o conforme se vayan evidenciando vamos a ir siendo limpiados a través de la administración? Debemos examinarnos y entregar esas áreas. No hay cristiano que no sepa qué área débil tiene. Entregarla. Si no, van a seguir operando los ancestros. De primera vez, hermano. Sí. Hasta que lo volvieron a tocar. Hermano apóstol, buenos días, Dios le bendiga. Dice la Biblia que el que es nacido de Dios no peca. Sin embargo, nosotros aún pecamos. ¿En qué fase nos encontraremos? ¿O bien estamos siendo gestados? ¿Cómo podría explicarme eso? A veces las traducciones no nos ayudan. El que es nacido de Dios, para explicarlo, lo pone otra versión, no practica el pecado. Pero si lo tomamos, no peca, pues va a llegar el momento en que nacidos plenamente, dados a luz,